Vamos a ver algo más que se presentó como una innovación. Fíjense acá. Usted tiene acá lo siguiente. Así también trabajamos en la estrategia del libro abierto. Estamos elaborando 70 libros de texto en coordinación con las universidades, academias e institutos, revisados estos libros por la Dirección General de Currículum y que son propiedad del Ministerio de Educación. Para el inicio del año escolar estará la distribución de estos textos de forma impresa, tanto para el nivel inicial como para el nivel primario y secundario en las áreas de lengua española, matemáticas, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, el inglés y la formación humana y religiosa. Bueno, el tema es que eso realmente es falso. ¿Por qué? Porque lo que se ha mandado a imprenta es esencialmente 6 libros del nivel primario. Los libros del nivel secundario ni siquiera se han contratado para impresión. Y de hecho, fíjese que lamentablemente desde el inicio de su gestión, Ángel Hernández había alegado que aquí se gastaron 3.800 millones en libros inútiles. Pero él prometió que para el 31 de mayo, cuando él dio esta declaración, él decía que para el inicio del año escolar tendríamos 13 millones de libros de texto escolares elaborados y listos para la entrega al inicio del año escolar. Al día de hoy no hay ni siquiera 1 millón de libros listos y estamos a 2 semanas de iniciar el año escolar. Primero el ministro inició diciendo que los libros estarían listos para el inicio del año escolar. Luego el 18 de junio dice que los libros estarán disponibles en septiembre de 2023. Y el 26 de julio dice que están en impresión 36 libros, no 70 como dicen ahora, y en almacén 350.000 ejemplares. Pero estamos hablando de 13 millones de libros que deben estar listos. O sea que los libros del nivel secundario no están listos para impresión, tampoco ni se han enviado. ¿Cuál es la verdad sobre los libros de texto? La verdad es que el ministro Ángel Hernández nunca presentó al país un informe técnico ni un informe económico que justificara la elaboración de nuevos libros de texto, ni la descontinuación de 3.800 millones de pesos en libros aprobados y ya comprados por el Estado dominicano. En esta semana, el miércoles, el ministro de Educación ha convocado al Consejo Nacional de Educación para pedirle que se aprueben los libros que él ha realizado. Pero esto es ilegal. El Consejo Nacional de Educación nunca exigió una justificación para descontinuar los libros de texto que ese mismo Consejo Nacional de Educación había aprobado hace pocos años y por los que se pagaron más de 3.800 millones en el año 2021. De hecho, el ministro Ángel Hernández prefirió dejar a los estudiantes del nivel primario sin libros de texto todo el año escolar pasado, a pesar de que el MINER contaba con todos los libros de texto ya aprobados desde 2021 y solo era necesario hacer la recompra para los estudiantes que faltaban. Algo muy importante, don Julio, que aquí tenemos que analizar los académicos es lo siguiente. Los nuevos libros de texto han sido elaborados en base a un currículo que está en proceso de validación. El currículo en base al cual se han hecho los libros de texto es el currículo que se está revisando y validando. O sea, que los libros de texto fueron en base a un currículo que a ese momento no era definitivo. De hecho, yo quiero darles una premisa. El próximo miércoles, el ministro de Educación ante el Consejo Nacional de Educación intenta hacer 2 cosas a la vez. Él intenta lograr que le aprueben todos los libros de texto que él ha querido hacer y que también le aprueben la modificación o adecuación curricular en base a la cual se han elaborado estos libros. Y yo insisto en hacer un llamado y una alerta a los miembros del Consejo Nacional de Educación para que no pasen a la historia como cómplices de esta jugarreta que ha hecho el ministro Ángel Hernández con los libros de texto. Si los libros de texto que se están mandando a imprimir han sido hechos en base a un currículo que está todavía en proceso de validación porque el Consejo Nacional de Educación no lo ha validado, esos libros son inválidos. Esos libros
ni siquiera han sido evaluados por un tercero, sino por los mismos que los han hecho. Entonces, los pues nuevos... mire, profesor Valdés, lamentablemente Sí, le tengo la siguiente, no soy adivino, pero le voy a decir lo siguiente. Lo que presente el ministro en el Consejo Nacional de Educación, eso se aprueba. ¿Y por qué eso se aprueba? Bueno, porque él tiene los votos suficientes, porque entre los votos que tiene el ministerio y las instituciones descentralizadas y luego los ministros y luego los asesores, los asesores del ministerio, que como son asesores, son empleados, no van a votar en contra. Y luego, las iglesias, que usted sabe que siempre andan buscando sus ventajas para sus instituciones y no enfrentan al ministro. Yo creo que ahí, si aparece uno o dos votos contrarios, son muchos. Y pero no yo digo, espero que el representante de la Asociación Dominicana de Profesores y el representante del sector laboral, que son ambos del mundo académico, pero esos son dos votos. Esos son dos votos apenas. Mire, se Julio, lo digo. Mire, perdón, se lo digo porque yo que he participado en el Consejo Nacional de Educación en varias veces en representación del sector laboral, y mi última participación que no le agradó al ministro de turno, cuando yo hice consulta para hacer una propuesta, tenía muchísimos votos. Cuando llegó la votación, mi voto solo. Oye, yo solo voté. Y cuando terminamos el Consejo Nacional de Educación, entonces todos me felicitaban por mi posición. Oiga eso. ¿Usted entiende? Frente al ministro de turno a enfrentar. No, eso es sagrado ahí. Entonces, eso se llama complicidad. Y yo quiero advertirles algo a los miembros del Consejo Nacional de Educación, que son funcionarios públicos la mayoría. Aquí hay una ley de función pública y aquí hay un código de pautas éticas de la ley de función pública 4108. Así como está actualmente sometido a la justicia el ministro por sus malas acciones, así podría estarlo cualquier funcionario público que se haga cómplice de despropósitos como este. Señores, cualquiera que sea mínimamente académico sabe que si usted va a hacer libros de texto, esos libros de texto deben estar hechos en base a un currículo ya aprobado y validado. Pero aquí se hicieron dos procesos simultáneos. O uno de los dos es falso, o no es cierto que aquí se agotó un proceso de evaluación y validación del currículo, porque entonces ya lo tenían todo definido y en base a eso hicieron los libros. O los libros, lamentablemente, no pueden ser determinados como oficiales y definitivos porque están siendo y han sido elaborados en base a un currículo que está siendo adecuado, revisado y validado. El Consejo Nacional de Educación, inclusive peor aún, mandaron a imprimir esos libros sin ni siquiera están aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Esa es una violación a la ley de función pública 4108. Eso no es nada, eso no es nada. Pero los ministros mandan la distribución presupuestaria interna de los fondos que le asignan al Poder Ejecutivo, y después de allá para acá que está aprobada es que le presentan el presupuesto al Consejo Nacional de Educación. Cuando es al revés, el Consejo Nacional de Educación debe aprobar la distribución interna de su presupuesto, y luego al Poder Ejecutivo, y ellos lo hacen al revés. En la modificación de la ley de educación hemos sugerido que los votos del Consejo Nacional de Educación no sean por aclamación, porque lamentablemente ya eso es una trampa. Los nuevos libros que se han creado no fueron licitados, sino asignados por convenios de contratación directa a universidades, intelectuales, academias, institutos. Inclusive, en el Consejo Nacional de Educación, usted tiene instituciones ligadas a las que hicieron los libros de texto. Esto es increíble. Los nuevos libros de texto tampoco cumplieron con el reglamento establecido en la Ordenanza 26/2017 para la evaluación de medios y recursos para el aprendizaje. Los mismos que hicieron los libros son los que lo evalúan. O sea, yo no sé cómo aquí se sigue jugando con el dinero de la educación pública y con la educación de este pueblo. También se ha violado el artículo 78 de la Ley General de Educación, ya que los libros de texto nuevos han sido enviados a imprimir
sin haber sido aprobado por el Consejo Nacional de Educación. ¿Qué quiere el ministro este miércoles? Que le aprueben sus libros, pero ya lo mandó a imprimir. Ya los libros fueron hasta comprados y licitados. Entonces lo van a aprobar después que lo mandan a hacer. Eso es una violación a la ley. Aquí eventualmente esto tiene que pagarse en la justicia, porque es que esto no tiene ningún sentido. Aunque ahora el ministro dice que 70 libros de texto han sido elaborados, dijo la semana pasada o antepasada que solo estaban 36 en impresión y que solo tenían 350,000 libros listos de los 13 millones de libros que hacen falta. Por otro lado, en el informe que presentó el ministro la semana pasada en el Palacio Nacional, no están los libros ni de educación física ni de educación artística del nivel primario. Por eso es que ellos dicen que tienen 36 títulos en imprenta, porque son 6 asignaturas de 8 para 6 grados del nivel primario. Tampoco se han enviado a imprimir los libros del nivel secundario. Dicen que los del nivel secundario van a ser digitales en una plataforma, pero señores, aquí todos sabemos ya en qué condición están los equipos que se le dieron a los estudiantes de las escuelas públicas, a los profesores que ya no sirven. ¿Y con qué van a trabajar libros digitales? Inclusive las redes que se están instalando en las escuelas no permiten acceso a celulares, sino a equipos como laptops y tabletas. Entonces, si esas ya están deterioradas, ¿y quién ha dicho? Aquí se ha hecho algún estudio para determinar el efecto en términos del aprendizaje, de la enseñanza en el nivel secundario 100% digital. Un país que ni luz a veces tiene en la escuela. También la impresión de los libros de inglés ha sido ilegalmente asignada al PNUD, por lo cual actualmente cursa una denuncia y un sometimiento ante la Dirección General de Compras y Contrataciones. Los libros de inglés que hizo el ministerio, quien los está licitando e imprimiendo es el PNUD. Y yo vuelvo a llamar a la atención a Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones, que ha dicho que esos contratos no se hacían y que eso se paró en el actual gobierno. Bueno, pues señor Carlos Pimentel, señora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, ustedes ambos recibieron esta denuncia ya hace más de un mes, ya hace casi 2 meses, de que ahí están los procesos de compras y contrataciones denunciados, los procesos para hacer los libros de inglés y los procesos para contratar el programa Inglés para una Vida Mejor a través del PNUD. Y la semana antepasada, de nuevo, una comunicación de denuncia, reiterándolo, y han hecho caso omiso, silencio administrativo. Entonces después no quiere que la gente viole las leyes en la calle. Y después quieren agarrar a un delincuentico de barrio y meterlo preso. Pero esto es algo más serio, señores. No pueden ser las autoridades las que violen las leyes y permitan que se violen y se quedan calladas y no pasa nada. Otro escándalo aún tan serio o más serio que ese es lo que pasa con el programa de Prepara. Don Julio, ¿usted sabía que el programa de Prepara lleva el mismo currículo de hace 30 años? Y peor, vamos a revisar para que ustedes vean el escándalo que ahora, por favorecer a grupos acá, se ha dado con los materiales del programa de personas jóvenes y adultas Prepara. Continuando, seguimos con el subsistema de educación de personas jóvenes y adultas. Aquí se está trabajando en el fortalecimiento de la gestión y la actualización curricular. A través de la orden departamental 17/2023 se dispone de la reforma del currículum de educación de personas jóvenes y adultos para fortalecer y actualizar los programas, tanto la alfabetización en zonas focalizadas como la educación básica y la educación secundaria. Mire, lo que es la reforma de los programas de la modalidad de educación para personas jóvenes y adultos se inició desde 2017. Pero fíjese lo que pasa. ¿Usted no cree, con lo que usted está diciendo, entonces el ministro va a quedar en la misma trampa que denunció con los libros anteriores, que dijo que no respondían al currículo, y entonces está haciendo lo mismo? Mire, es peor de ahí. Lo que ustedes ven aquí son las estadísticas educativas en nuestro país. Usted se puede dar cuenta que la modalidad de adultos apenas tiene 181,000 estudiantes. Sin embargo, entre 2021 y 2023 se han gastado más de 627 millones de pesos en libros de texto, que son de 1995. O sea,
Fíjense algo importante. Ustedes recordarán que la periodista Yulisa Céspedes hizo un documental, que yo quiero reproducir una partecita aquí, sobre millones de pesos en libros perdidos. Y ella preguntaba, ¿educación o corrupción? Vamos a ver un pedacito de esto, que yo quiero que ustedes presten atención. El Ministerio de Educación ha dicho que previo a esa licitación que se hizo en la gestión de Andrés Navarro, ya existían en los almacenes grandes cantidades, cientos de miles de libros del mismo tipo, mismo nombre, mismo grado, mismo contenido, y que aún así se llevó a cabo la licitación y aún así se volvió. Eso es falso, porque es muy fácil decir eso, pero tendrían que demostrarlo. ¿Por qué? Porque en almacén lo que hay, los requerimientos que vienen del área de recursos educativos. Y lo primero que nosotros, que el equipo hacía, era revisar el stock que había disponible en almacén para determinar las necesidades de nuevos textos. Mire sus libros aquí. Sí. Yo sé que ya usted me dijo que se habían entregado posiblemente al 100%, o si quedó Sí, puede quedar, claro que puede quedar un margen, claro que sí. Presidente de la República Danilo Medina, vicepresidenta Margarita Cedeño y ministro de Educación Andrés Navarro. Ajá. Ese es uno, Sí. lo puede ver, porque creo que ya usted los conoce. Lo mismo, Andrés Navarro. Son diferentes libros. Sí. Lo mismo se puede ver aquí. Todos son libros distintos. Claro. Lo mismo estos dos. Andrés Navarro. Igual, mismas autoridades, Andrés Navarro. De estos libros que yo le estoy entregando en su mano, realmente hay cientos de miles de libros en el almacén de educación. Sí. Todos los que estamos aquí lo vimos. Claro. Fíjense algo, la periodista Yulisa Céspedes mostraba esos libros. ¿Usted sabe cuáles son esos libros? Esos son los libros de Prepara. Y ella pudo constatar que en almacén de esos libros, hace un par de meses, quedaban cientos de miles. A pesar de esto, el ministro Ángel Hernández acaba de adjudicar una licitación como proveedor único por 270 millones de pesos a la editorial Santillana para la adquisición de los libros de texto del subsistema de educación jóvenes y adultos, solo para ser usados en un año escolar, en el año escolar 2023-2024. Sin embargo, en 2021... ¿Pero por qué por un año escolar? Usted va a saber ahora por qué. En 2021, hace un año y medio, hace 2 años, el MINER ya había comprado a Santillana estos mismos libros de texto por un monto de 354 millones de pesos. O sea, hace 2 años compramos esos mismos libros de Prepara por 354 millones. Ahora, el ministro Ángel Hernández vuelve a comprar los mismos libros de Prepara en 270 millones. Fíjese aquí están los dos contratos en pantalla. O sea, los mismos libros que usted ve acá a la izquierda, por los cuales se dieron 356 millones de pesos. Vuelven a comprarse ahora y se paga 270 millones de pesos. Sin embargo, déjeme decirle que en el plan operativo anual del ministerio para la modalidad de adultos solo se contemplaban 192 millones para la recompra de materiales. Entonces, Bueno, fíjese algo. Perdón, Juan, Fíjese, perdón. Pero estos son más baratos que los anteriores. Porque usted dice no, que los es la compraron. cantidad. Perdón. Es la cantidad que usted difiere. Le voy a mostrar por qué. Míralo acá. Espérese un momento. Usted compra, porque recuerde que esa es una de las afirmaciones que hace el ministro con los nuevos libros. Antes se le compraba a las editoras los libros, porque ellos eran los dueños de ellos. Por lo tanto, usted le compra este año y se lo entregó al estudiante, tiene que volver a comprar el próximo año a ellos, porque ellos son los dueños. Una de las aseveraciones que hace el ministro ahora, que como ahora educación es la dueña de los libros, por lo tanto, cuando lo que hace es que los manda a imprimir. Entonces, esta gente también los manda a imprimir. O sea, el costo de los libros, el gran costo de los libros, no es en la edición, es en la impresión. Entonces, fíjense algo importante acá. En este cuadro ustedes pueden ver que lo que se manda a comprar ahora
es exactamente lo mismo que se mandó a comprar en 2021. Estamos hablando de 626.829.000 pesos en libros que se compraron en 2021 de Prepara, que tienen tanto el libro de texto como el libro de ejercicios. Y yo pregunto, pero si en 2021 se compraron, ¿se supone que los libros se rehusan? Usted puede comprar el libro de ejercicio, el cuaderno de ejercicio, pero fíjese que se compraron en 2021 1.910.000 libros de Prepara. Y ahora, un año escolar después, se compra 1.485.000 libros de Prepara. ¿Usted sabe cuál es el mayor escándalo encima de eso? Que increíblemente el contenido y el enfoque de estos libros corresponden al currículo de 1995. Ya que a pesar de que desde 2017 estaba planteada la actualización curricular para el subsistema de educación de personas jóvenes y adultos, en los pasados 3 años eso nunca se hizo. Lo que alegó el ministro como primera excusa para descontinuar los libros que ya fueron aprobados en 2021 es que no estaban supuestamente adecuados al currículo. Bueno, pues el ministro acaba de comprar 270 millones de pesos en libros de texto para Prepara, que son del currículo de 1995, en un currículo de hace casi 30 años, encima de que esos libros se compraron hace 2 años. Sí, Juan, Estamos hablando de 2021 2023. Se ha gastado millones de pesos. Un momentico. El currículo para Prepara, el currículo lo iban a adecuar. Todavía no han hecho la adecuación. La adecuación de Prepara comenzó en el año 2017. Si usted pero no ha terminado. Pero un momentito. Si usted llegó al gobierno en el año 2000 y hay un proceso desde 2017, usted me dice que en 3 años aquí no se pudo modificar el currículo de Prepara. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que si no lo han modificado, tienen que seguir utilizando hasta que termine la modificación los libros anteriores. Porque, entonces, ¿por qué los libros que se modificaron en 2021 no se siguieron utilizando? Míreme. No, porque es que hay que estar en la misma onda. Atienda, vamos por partes. En Prepara no han hecho la modificación todavía, o sea, está en proceso. Por lo tanto, utilizan los libros anteriores. Eso es lo que da justificación para criticar entonces la impresión de los libros actuales del sistema regular, que como usted dijo, como usted lo ha dicho correctamente, todavía esa adecuación curricular no ha sido aprobado, sin embargo ya imprimieron los libros. Ahí sí yo veo la contradicción, pero con Prepara que no han hecho la modificación, que estén utilizando los libros anteriores hasta que se apruebe, eso es correcto para Prepara. Que ya tienen tiempo para terminarlo, es verdad, pero no lo han hecho. Mire, ahora, el primer cuestionamiento a la función pública es que usted tiene 3 años en el Ministerio de Educación. Pero no lo han hecho. Bueno, pero un momentito. Ahí es donde yo voy. Si usted sabe que eso está en curso y eso tiene que hacerse ya, ¿por qué usted lo compra en 2021 y otra vez en 2023? Otra cosa, ¿por qué esa cantidad? Si ya usted compró 1.900.000 libros hace 2 años, es que los libros de Prepara no se rehusan. Porque tiene cuadernos de ejercicios, tienen libro de texto y tiene cuadernos de ejercicios. Entonces, fíjese algo para que estemos claros. En la ordenanza 01-2018 se estableció el marco del diseño curricular revisado y actualizado para el sistema de educación para personas jóvenes y adultas. ¿Y qué decía esta ordenanza? Que el currículo iba a seguir los fundamentos de un currículo por competencias. Sí. Los libros que se están imprimiendo son libros en base a un currículo basado en contenidos de 1995. Sí. Fíjese acá. Así es. Esos son los certificados de registro de derechos de autor de libros de hace casi 30 años. Lo primero es que si el ministro dijo que había que cambiar todos los libros de primaria y secundaria, una pregunta, don Julio. Los libros de primaria y secundaria eran 10 veces más que lo de Prepara. Y ellos en un 2x3 se abocaron a cambiarlo sin ningún tipo de justificación técnica ni económica. Entonces, una pregunta, ¿por qué los de Prepara? Que sí, miren, los únicos libros que en este país había que cambiar eran los de Prepara. Y eso estaba en proceso desde 2017. Cuando el ministro entró, lo primero que debió asegurarse fue de que esos libros de Prepara sí fueran actualizados, licitados
y reimprimidos, o reimprimidos, perdón, reimpresos. Entonces, ¿cuál es el tema? Don Julio, los únicos libros que había que actualizar eran los de Prepara. El ministro lo hizo al revés. Él cogió todos los libros del nivel primario y secundario sin ninguna justificación, porque esos libros sí habían atravesado un proceso de actualización curricular y de aprobación y validación. El tema aquí es que usted está hablando de que se está trabajando en Prepara con libros de hace 30 años. Entonces, el argumento de que se modificaron los libros porque no estaban al día o porque no eran buenos no es aceptable al ministro de Educación, porque con los de Prepara él no hizo tal cosa. Inclusive usted entra hoy a la página web del ministerio, donde está el inventario del almacén de cuántos libros hay, y usted va a ver lo siguiente. O sea, ya había en almacén. Yulisa Céspedes hablaba de cientos de miles hace un par de meses. Ahora dice que hay 91,000 libros de Prepara en almacén antes de comprarlos. Y en el último mes 74,000. Yo no sé cómo, porque no se están usando. El punto es que hay cientos de miles de esos libros, según el documental que hizo Yulisa Céspedes, en almacén. ¿Por qué comprar más de 1 millón de libros de Prepara si hace 2 años ya se compraron? Todos. Hay que ver la matrícula de Prepara, cuánto es la matrícula, para entonces poder hacer la comparación de tanto estudiantes y le corresponden tantos libros para ver cuál es la cantidad que necesita. Yo no tengo ese dato. Y recuerde que en mitad del año escolar no cambia la matrícula. La matrícula no cambia a mitad de año escolar.